Saludos a todos. El tema de este video es el diario del profesor, una herramienta que debemos conocer porque es realmente muy útil para nuestra formación y desarrollo profesional. Para comenzar, vamos a hablar de tres modelos de enseñanza que son abordados por Porlán y Martín, que son los autores del libro en el que estamos basando este video. Ellos hablan del modelo tradicional, el tecnológico y el espontaneísta. Cada uno de estos modelos tiene sus propias características, pero lo importante es que en los tres casos se presentan limitaciones. Por ejemplo, el modelo tradicional carece de conexión directa con la realidad. El tecnológico tiende a uniformizar la enseñanza, mientras que el modelo espontaneísta deja de lado aspectos técnicos, conceptuales y teóricos que son muy importantes. Ante esta situación, se propone un modelo de investigación escolar, el cual busca que la enseñanza tenga entre sus características la racionalidad, que consiste en incorporar las aportaciones de distintas disciplinas para llevar a cabo una práctica fundamentada y rigurosa. Esta racionalidad, a su vez, debe favorecer las perspectivas e intereses de los protagonistas del acto educativo y debe tomar en cuenta los contextos y las situaciones en que dicho acto tiene lugar. Dentro de esta propuesta, el profesor cumple un papel de investigador, ya que es el encargado de diagnosticar problemas, formular, experimentar y evaluar hipótesis de trabajo, elegir materiales, diseñar actividades, relacionar conocimientos, entre otras acciones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este mismo papel de investigador convierte al docente en un mediador, ya que va a ser el encargado de relacionar la teoría y la práctica educativa. Esta mediación ocurre en dos planos. Por un lado está el plano cognitivo, en el que el docente interpreta y valora toda información proveniente del exterior. Esta interpretación y valoración se ven influidas por los esquemas de conocimiento que el docente posee. Por otro lado, tenemos el plano de la práctica, en la que el docente manifiesta un comportamiento concreto de acuerdo a lo que considera adecuado a la situación y al contexto en el que se encuentra. Esto es importante, ya que un docente con un determinado conjunto de creencias va a actuar muy influido por estas, es decir, un profesor que considera que el uso de la tecnología es obligatorio en la educación va a dar prioridad a ciertos materiales, métodos de enseñanza y contenidos, mientras que uno que considere que el uso de la tecnología es opcional u otro que definitivamente crea que es innecesaria o incluso perjudicial, no lo va a hacer o va a actuar diferente. Y todo esto va a impactar en el aprendizaje de los alumnos. Ante esta situación, el diario del profesor es una herramienta que permite que el docente reflexione y tome conciencia de todos los elementos que influyen en su labor. También ayuda a establecer conexiones significativas entre la teoría y la práctica para una toma de decisiones fundamentada. El diario también puede ayudar a los docentes a abordar distintas problemáticas de manera focalizada y desarrolla las capacidades de investigación del docente. El diario del profesor nos puede ayudar a cumplir diversos propósitos. Uno de ellos es detectar problemas y explicitar las concepciones que como docentes tenemos de nuestra labor. En un primer momento, usualmente tenemos una visión simplificada de lo que ocurre en el aula. Por ejemplo, creemos que los alumnos aprenden porque son listos y no aprenden porque no lo son o porque no les gusta. Es decir, no vamos más allá. Sin embargo, mediante el uso constante del diario, podemos ir sistematizando y pormenorizando lo que ocurre en el aula. Es decir, debemos concentrarnos en describir o relatar con mucho detalle lo que sucede en el salón de clases para después categorizar lo que hemos anotado y de esta manera comenzar a diferenciar aquellas situaciones que son aisladas de aquellas que pueden indicar la existencia de alguna problemática. Una vez identificada esta situación, podemos focalizar y analizar el problema para encontrar sus causas, sus orígenes y sus consecuencias, y por supuesto darle una solución, partiendo principalmente de un cuestionamiento a nuestras propias concepciones de la educación, es decir, el cambio debe venir primeramente desde nuestra acción docente y no desde los alumnos o los padres de familia.
Ya que hablamos de concepciones, la siguiente función del diario es ayudarnos a realizar un cambio en estas. Cada profesor tiene una forma de conceptualizar la realidad y esto influye en nuestra actuación en el aula. Con actuación nos referimos a todo lo que realizamos, desde las actividades y materiales que preparamos hasta nuestra forma de relacionarnos con los alumnos. Estas concepciones están relacionadas con lo que creemos que debe ser el papel del alumno, el del profesor, la materia que impartimos, el ambiente de la clase, etc. Y las vamos formando de muchas maneras. Por ejemplo, en ocasiones podemos tener un profesor a quien admiramos y entonces quizás lleguemos a adoptar muchas de sus ideas e incluso de sus conductas. También puede ocurrir lo opuesto, es decir, que tengamos un maestro que consideramos que no es precisamente el mejor y notemos sus errores y luego decidamos buscar formas de no cometerlos nosotros también. También puede ser que leamos un libro o tomemos un curso y que las ideas que ahí se expongan nos parezcan correctas y entonces las apliquemos en nuestro salón de clases, etc. A través del diario del profesor es posible someter estas concepciones a procesos de contraste con la realidad, con otras percepciones y con otros puntos de vista. Al hacer esto, probablemente surjan contradicciones y evidencias que nos lleven a modificar, ampliar o sustituir las concepciones que nos hemos formado para adoptar otras que nos den una mejor explicación de los problemas que enfrentamos. Cabe señalar que esto puede ser un proceso complicado, porque implica aceptar que cometemos errores o que estamos equivocados en algún tema o en muchos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que nadie, absolutamente nadie es perfecto, y que muchos de los errores que cometemos probablemente los cometan otros docentes también, y también que hay muchas cosas que hacemos correctamente. Lo importante es mejorar constantemente. Entonces, para realizar el proceso de contraste del que hablamos anteriormente, podemos recurrir a nuestros compañeros, a nuestros alumnos e incluso a un asesor o facilitador. En el primer caso, se trata de compartir las percepciones que hemos vertido en el diario acerca de lo que ocurre en las aulas, ya sean problemas, obstáculos, conductas, opiniones, etc. Y a partir de esa socialización, desarrollar nuevas ideas que deben verse reflejadas en una evolución de nuestras concepciones. Es decir, quizás yo he identificado un problema en el aula relacionado con la conducta de los alumnos, y al compartir esa situación descubro que otros compañeros también enfrentan ese problema, y quizás uno de ellos ha encontrado una explicación o incluso una solución que podemos probar nosotros mismos y en las que no habíamos pensado antes porque no encajaba en nuestro sistema de creencias de lo que es la educación. Pero a través de este proceso nos damos cuenta de que es una solución adecuada y nos ayuda a resolver el problema. En el segundo caso, no se trata, como podríamos pensar, de pedir que los alumnos lleven un diario y leerlo nosotros. Imagínense el tiempo que eso tomaría. Se trata más bien de enfocar nuestras anotaciones en aquellas situaciones, acciones, comportamientos, comentarios, etcétera, que nos ayuden a comprender mejor las percepciones de los alumnos acerca del proceso educativo, tales como su papel en la clase, el papel del profesor, los conocimientos que poseen, sus problemas, sus intereses, sus conductas, etc. Hacer esto nos llevará a adoptar nuevos enfoques y contenidos, a adecuar nuestras acciones y en general a realizar cambios con el fin de mejorar. Cabe aclarar que es posible implementar ciertas estrategias para promover que los alumnos compartan la información que nos interesa conocer, como diseñar entrevistas o encuestas. Sin embargo, el punto de partida es el diario del profesor, al ser un instrumento que depende totalmente de nosotros. En el último de los casos, el del facilitador, se trata de un proceso en el que éste nos oriente y ayude a explicitar y a diagnosticar nuestros problemas prácticos y nuestras creencias. Esto a través de un proceso de reflexión que nos lleve a investigar sobre estos temas, de modo que podamos realizar un cambio en la teoría y la práctica profesional. En este caso, el diario del profesor nos ayuda a recolectar información que posteriormente podemos utilizar para obtener datos sobre aspectos relevantes, al mismo tiempo que nos permite tener un registro de las acciones que ocurren en la clase.
Esta información puede analizarse en conjunto con el facilitador y también contrastarse con informaciones que procedan de otras fuentes, como observaciones realizadas por compañeros o por el mismo asesor, entrevistas realizadas a los alumnos, grabaciones de clase, etc. Una función más del diario del profesor es la de ser un instrumento para transformar nuestra práctica. Como ya vimos, en un inicio el diario nos ayuda a ser más conscientes de lo que sucede en el aula. En un segundo momento, esta toma de conciencia nos debe llevar a una reflexión que a su vez nos lleve a cuestionar y quizás a modificar nuestras concepciones. Bien, en este tercer paso, si lo queremos llamar así, el objetivo es que los dos procesos anteriores den como resultado el diseño de una nueva intervención, pero no solo eso, sino que ésta se pueda aplicar en la práctica. Al tratar de realizar esto, se presentan una serie de situaciones en las que el uso del diario puede ser de ayuda. Uno de estos fenómenos es el contraste entre la teoría y la práctica. Cuando diseñamos una nueva intervención, encontramos que no todo lo que esperamos va a ocurrir, pero esta discrepancia debemos entenderla como un proceso gradual en el que por un lado tenemos un modelo didáctico que hemos generado y que guiará nuestra práctica, mientras que por el otro tenemos justamente eso, la práctica. Ambos aspectos se nutren. La teoría orienta la práctica, pero la práctica nos proporciona nuevos datos empíricos que nos llevan a modificar la teoría de manera cíclica. De esta manera, el cambio no es absoluto, pero tampoco permanecemos estáticos, sino que gradualmente vamos introduciendo mejoras que aumentan la calidad de nuestro quehacer profesional. En este contexto, el diario se convierte en una herramienta que ayuda a organizar el proceso a través de técnicas concretas y específicas para conocer cómo funciona esta nueva intervención en la realidad. Se transforma en una herramienta que nos ayuda a obtener información previamente establecida para analizarla, categorizarla y contrastarla con datos de otras fuentes, como pueden ser entrevistas, cuestionarios, observaciones, entre otras. Es decir, también desencadena el uso de otras técnicas, dando lugar a un auténtico proceso de investigación que nos ayudará justamente a orientar ese ciclo entre la teoría y la práctica que anteriormente describimos. Otro aspecto importante al momento de implementar nuevas ideas en el aula es dar seguimiento a la manera en la que esta nueva intervención se va desarrollando. Existen dos aspectos importantes en este sentido. El primero es la evolución del conocimiento del aula, que se refiere al progreso que los alumnos tienen en su aprendizaje a través de la implementación de las nuevas estrategias. Para esto nos podemos valer del diario como un registro de las habilidades, destrezas, etcétera, que los alumnos demuestran en el aula, pero debemos complementar esta información con otras que provengan de pruebas, entrevistas o cuestionarios, para realmente conocer el avance de los estudiantes. El segundo aspecto es la evolución del contexto áulico. En el salón de clases existen relaciones de poder entre los alumnos y el profesor e incluso entre los mismos alumnos. Al docente se le confiere cierta autoridad y cuando los alumnos aprenden a adaptarse a esta situación, se comportan de la manera esperada. Sin embargo, cuando un alumno no ha aprendido a adaptarse, surgen situaciones en las que se puede, por ejemplo, mostrar conductas disruptivas para desafiar la autoridad del profesor. En estos casos, el diario es de utilidad para describir y analizar las situaciones en las que se presentan este tipo de conductas, pero es importante también contrastar esta percepción del docente con la de los mismos alumnos e incluso con las de observadores externos, por lo que es necesario nuevamente implementar estrategias que nos permitan comparar informaciones, encontrar explicaciones y tomar decisiones. Finalmente, hay algunos puntos que es importante seguir desde el primer momento en que decidimos hacer uso del diario del profesor para sacarle mayor provecho. Primero, debemos prestar atención al detalle, es decir, no ver las situaciones como hechos aislados y tampoco centrarnos únicamente en lo que es significativo para nosotros, sino también en la diversidad de situaciones que ocurren en el aula e incluso más allá de lo académico. También es importante ser objetivos y centrarnos en describir, no en valorar las situaciones.
También es importante utilizar un cuaderno adecuado, establecer espacios para distintos propósitos como observaciones e interpretaciones, realizar las anotaciones en el momento en que se producen o establecer estrategias para cuando no es posible hacerlo, es decir, ser organizados. Es recomendable que el diario sea parte de una estrategia de análisis y reflexión en conjunto con otros compañeros, que nos lleve a analizar las situaciones que ocurren en el aula, a investigar y a tomar decisiones fundamentadas para transformar nuestra práctica profesional. Bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que este video les haya sido de utilidad. Antes de concluir, por favor, deja un comentario de lo que pienses sobre este video. Si aprendiste algo, si te gustó, si consideras que esta es una manera útil para aprender o si tienes alguna otra recomendación para mejorar en futuros videos. Te lo agradeceré mucho. Ahora sí, hasta la próxima.